Hola amigos, hoy vamos a resolver un ejercicio muy fácil sobre un circuito eléctrico aplicando las leyes de Kirchhoff para que seáis unas máquinas resolviendo este tipo de circuitos. Bueno, para esto hay una serie de pasos básicos. Vamos a recordar primero las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff son dos leyes, la ley de los nodos o de las intensidades y la ley de las mallas o de las tensiones. ¿Qué quiere decir la ley de los nodos o las intensidades? Que la suma de las intensidades que entra en un nodo, que la suma de las intensidades que entra y sale en un nodo tiene que ser cero. Esto sería un nodo A, por ejemplo, y nodo B. Entonces, por el circuito habrán varias intensidades, pero la suma en cada uno de los nodos tiene que ser igual a cero. ¿Qué indica la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas o la ley de las tensiones? Que la suma de tensiones en una malla, esto sería la malla 1 y esto sería la malla 2, que son los recintos cerrados, la suma de las tensiones en toda la malla tiene que ser igual a cero. Con esto y aplicando la ley de Ohm, que la sabéis de sobra, es muy fácil resolver este tipo de circuito, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar ya hemos puesto el sentido a las mallas. ¿Veis la flechita? Ahora tenemos que indicar las intensidades en cada uno de los nodos, como creemos que van. Da igual porque si luego va en sentido contrario saldrá negativo, ¿vale? Entonces, ponemos por ejemplo, aquí va I1 que vendría por aquí y entraría al nodo A. Y 2, pues por ejemplo, vamos a poner que viene en este sentido, I2, e I3, porque viene en este sentido. Iría para acá, I3 e iría para acá, I3. Por aquí vendría I1, ¿correcto? Y ya estaría todo indicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a aplicar en principio la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de los nodos. La suma de intensidades en el nodo tiene que ser igual a cero y vamos a aplicarlo en el nodo A. Ley nodos en nodo A. ¿Qué tenemos aquí? La suma de las intensidades en A tiene que ser igual a cero, ¿correcto? Pues vamos a ver qué intensidades entran en A. Vamos a tomar que las que entran a A son positivas y las que salen son negativas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles entran a A? I1 entra, estoy aquí, I2 entra, estaría aquí, e I3 sale. Entonces, I1 más I2 menos I3 será igual a 0. Y ya tenemos una primera ecuación para nuestro sistema que tendremos que resolver. ¿Vale? Ahora vamos a aplicar, por ejemplo, la ley de las mallas la ley de las mallas en la malla 1. Ley. Vamos a borrar que esto quede bien. Ley. Mallas en malla 1. ¿Qué significa? Que todos los voltajes en la malla 1 tienen que ser igual a 0. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí arriba. ¿Qué significa? Si veis es el sentido al que le hemos dado, que es sentido horario, ¿vale? Si en el sentido que le hemos dado vamos de la fuente de voltaje de menos a más, vamos a tomar que es positivo. Es decir, para explicarlo de otra manera más fácil, si el sentido
es en el sentido en el que hemos indicado nosotros la corriente en el circuito, no el real por si sale negativo, sino el que hemos indicado la corriente en el circuito, sería positivo. ¿De acuerdo? Si va en sentido contrario, sería negativo. Esto lo digo porque en esta fuente la intensidad va en el sentido que hemos indicado en la malla, sentido horario, ¿vale? Pero en esta fuente va al contrario, se chocan. Cuando nosotros hacemos sentido horario, se chocan con la intensidad. Entonces, en esta sería negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? Pues empezando por esta de 2, 2 positivo porque va en el sentido de la intensidad, más el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, que se pierde, que todavía no lo sabemos, menos el voltaje en la fuente de 9 voltios, que es negativo. Esto sería igual a 0. Y aquí, amigos, aplicamos la ley de Ohm. Sabemos que el voltaje es igual, la resistencia 6 sería igual a la resistencia 6. ¿Por qué intensidad? Por la intensidad que pasa por esa resistencia. Intensidad en 1. Entonces el voltaje en resistencia 6 sería igual a 6 por I1. Sustituimos en esta ecuación y quedaría 2 más 6 I. Perdón, la ecuación no está correcta, porque queda esta resistencia de aquí, que me la he saltado. Sería menos, como va en el sentido contrario de la corriente, resistencia, voltaje en la resistencia 1 por no, el voltaje en la resistencia 1 igual a 0. De acuerdo, ahora sí, disculpad. Esto es por ir rápido. Como continuábamos antes, voltaje en la resistencia 6 aplicando la ley de Ohm sería la resistencia 6 por la intensidad 1. Esto sería igual a 6 y 1. Y el voltaje en R1 sería igual a 1 por I2. ¿Correcto? Entonces, sustituyendo, tendríamos 2 más 6 y 1 menos 9 menos y 2 igual a 0. Y esta sería nuestra segunda ecuación que tenemos que resolver. Nos falta una intensidad. Entonces necesitaríamos una tercera ecuación. ¿Cómo la hacemos? Pues la podemos hacer con la segunda malla. Entonces, aplicamos de nuevo la ley de las mallas, pero esta vez en la malla 2. Uy, ley mallas en malla 2. Sumatorio de los voltajes en malla 2 es igual a 0. ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos que ahora, vamos a empezar por la de 9. No, ahora el 9 voltios, la intensidad 2 va en el sentido de la que hemos indicado en la malla. Entonces tenemos 9 más, ahora voy a hacerlo directamente, la resistencia 8 por la intensidad en 3 más 3 más la resistencia de 3 por la intensidad de 3 más la resistencia en 1 por la intensidad de 2. Eso es igual a 0. Entonces, sustituyendo la resistencia, tendríamos 9 más 8 y 3 más 3 más 3 y 3 más
y 2 igual a 0. Esta sería, esta sería la ecuación. Vamos a reorganizarlas un poquito. Tendríamos como 3 ecuaciones y 1 más i2. Uy, hay que tener cuidado con los signos. Menos i3 igual a 0. 6 y 1 menos i2. Vamos a dejar aquí este hueco. Menos i2. 2 menos 9 menos 7 igual a 0. Y la última tendríamos i2 más 11 y 3 más 8, 11 más 12, que es igual a 0. Y este sería nuestro sistema de ecuaciones a resolver. Bien, este sistema pues ya se puede resolver por Gauss, por sustitución o por el método que queráis, ¿vale? Yo voy a resolverlo por sustitución. Sustituimos aquí, tenemos que i1 es igual a i3 menos i2. Entonces con esto sustituimos abajo. Tenemos que 6 i3 menos 6 i2 menos i2 menos 7 es igual a 0. Y esta se queda igual. i2 más 11 i3 más 12 es igual a 0. Ahora vamos a reorganizar esto un poco que sea más sencillo y tendríamos 6 i3 menos 7 i2 menos 7 igual a 0. Y abajo tendríamos i2 más 11 i3 más 12 igual a 0. Aquí i2 será igual a menos 11 i3 menos 12 y sustituimos arriba. 6 i3 menos 7 por menos 11 i3 menos 12 menos 7 igual a 0. Ya tenemos una ecuación con una incógnita que sería 6 i3 menos 7 menos por menos más 7 por 11 77 i3 menos por menos más y 7 por 12 80 y 4 menos 7 igual a 0. Entonces tendríamos que 77 más 6 es 83 y 3 es igual a 84 menos 7 son 77, negativo, menos 77. Lo que implicaría que I3 es igual a menos 0,916 amperios. Este signo significa que intensidad va al revés de como nosotros hemos supuesto. Ahora vamos a calcular las otras intensidades, que sería I2, ya sería directo. I2 será igual a menos 11 por menos 0,916 menos 12. Con lo que I2 es igual a menos 1,91 amperios. 1,6 amperios. Y la intensidad 1 será igual a menos 0,916 menos 1,916. Y 1 será igual a 1 amperio.
Con esto estaría resuelto el ejercicio. Como veis, nos hemos equivocado inicialmente en el sentido de la intensidad 2 y la intensidad 3, iría al revés, pero no había problema. Para comprobar que todo está bien, podemos comprobar en el nodo E que la suma de las intensidades tiene que ser también cero. Entonces aquí tendríamos que I3 menos I1 e I2 es igual a 0. ¿Vale? Entonces tendríamos que, como comprobación, siempre viene bien hacerlo. I3 menos I1 menos I2 tiene que ser igual a 0. Esto es que I3 tiene que ser igual a I1 más I2, que es igual a I3 es menos 0,916, tiene que ser igual a menos 1,916 más 1, que es igual a menos 0,9916. Con lo que el ejercicio es correcto. Espero que os haya gustado, chicos. Dale a suscribiros al canal para más vídeos como este. Seguiremos haciendo vídeos de circuitos eléctricos, de Kirchhoff, ley de Ohm, y los iré enlazando en este vídeo. Espero que os haya gustado y aprovechadlo. Un saludo.